Hola y bienvenidos todos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un súper viaje, el cual va a ser el recorrido hacia el Cerro de Santísimo aquí en Bucaramanga, un sitio excelente. Así que recuerda quedarte hasta el final de este video para que puedas ver cuánto nos costó, qué es lo que hay que hacer, cómo llegar a este sitio turístico tan deseado acá en Santander y muchísimas cosas más. Así que acompáñanos a esta aventura, así que vámonos. Y para llegar es muy pero muy sencillo, simplemente tienen que ir hacia el municipio de Floridablanca, que está más o menos a unos 20 minutos de la cabecera municipal, que es la ciudad de Bucaramanga. Y si van en metro, en transporte público, simplemente tienen que llegar hasta el centro de la ciudad de Floridablanca. Si van en algún carro, simplemente tienen que seguir por esta misma vía y acá van a poder hacer el cruce a mano derecha en el intercambiador para subir hacia la parte del Santísimo. Si van a ir en transporte público lo pueden hacer, simplemente van a quedarse un poco atrás, van a quedarse en la parte central de lo que es Floridablanca, que vamos a ver más adelante, y de ahí tienen que ir caminando hacia la parte de arriba. En realidad la caminata no es muy larga, son más o menos unos 20 minutos que perfectamente pueden hacerlo caminando si no tienen transporte. Si tienen transporte pueden tomar un Uber o un taxi, acá llegan hasta allá, y si tienen transporte público simplemente hacen este mismo recorrido que estamos haciendo en este. En la parte izquierda van a poder ver donde venden las obleas. En este momento está cerrado, pero si eres de esas personas que quieren que hagamos un video de cómo es este cuento de las obleas en Floridablanca, que la verdad son magníficas, por favor háganoslo saber en los comentarios y te haremos un video para que veas cómo es esto y que la verdad sí o sí tienen que hacerlo. Y a mano izquierda van a poder ver el parque principal de Floridablanca. Este es el parque donde les digo que si quieren se pueden quedar y simplemente van a ir caminando por esta misma calle derecho que los va a hacer llegar hasta allá. Y acá, como podemos ver, vamos ingresando por toda esta parte que está pavimentada y vamos a llegar hacia este cruce en donde tenemos que coger por la parte derecha en donde dice entrada, y debemos de ingresar por esta parte que es destapada, pero los carros pueden ingresar sin ningún problema. Y el ingreso es muy seguro, como les dije, por esta vía va muchísima gente caminando porque hay muchos paraderos, hay muchas cascadas y hay muchos paisajes naturales en donde tú puedes ir. Si tú puedes ver, hay gente caminando por todo el trayecto, por lo que si no tienes mucho presupuesto para llegar, simplemente puedes llegar caminando. Y recuerda que si te están gustando este tipo de videos, puedes regalarlos un me gusta y recuerda suscribirte en este canal para que tengas muchísima más información de valor como esta. Así que sigamos con el video. Acá estamos en el Santísimo, en la parte de arriba. Vamos a ver lo que es de la cervecería Clausen, la primera cervecería que estaba acá en Santander, y allá la podemos ver. Como dato curioso, este ecoparque es un sitio turístico ubicado en la vereda Elechales del sector rural de Floridablanca, como acabamos de ver, y conocido por poseer una escultura de Jesús de Nazaret de más de 35 metros de alto, incluidos el pedestal que tiene 6 metros de alto, que incluye una altura tríptica con dos ascensores panorámicos, con una escalera para permitir el acceso a un mirador de 40 metros, y vamos a ir a este mirador. Como podemos ver, aquí están las taquillas. Simplemente vamos a hacer la compra de nuestro tiquete. Vamos a ver cuánto cuesta. Y pues vamos a ver los precios. Los precios son de adulto de 24.000 pesos y de niños 15.000 pesos. Recuerde que también hay un show de La Fuente, que es a las 6:15, 7:15 y 8:15, por lo que les recomiendo normalmente siempre llegar en horas de la tarde. Simplemente tenemos que ir hacia adelante y vamos a encontrar un teleférico. El teleférico, como dato curioso, tiene más de 1380
metros. Vaya dato perturbador. Para ascender se sube más o menos de entre unos 5 a 10 minutos y simplemente es muy sencillo, se tienen que ingresar por la parte del centro. Nosotros estábamos ingresando mal, es simplemente devolvernos e irnos por la parte del centro, y acá lo que tenemos que hacer es ir y tomar el teleférico. El día de hoy era un día particular, era inusualmente solo. Afortunadamente pues era un día, el día 20 de julio, en el cual estábamos celebrando en Colombia el día de la independencia, y pues por haber caído entre semana y habernos ido tan temprano, no, lo que hicimos fue gozarnos todo el parque, porque en realidad estaba muy pero muy solo en este horario. La verdad es excelente este paisaje, el paisaje es majestuoso porque nos vamos a meter por toda una zona selvática de una de las veredas de Florida Blanca, y en donde vamos a ver muchísima fauna y muchísima flora durante todo nuestro recorrido. El recorrido dura más o menos unos 5 minutos, y si eres de las personas que tienen miedo para subirte en este tipo de aparatos, la verdad no es tan difícil esta subida. Es muy pero muy placentera, ya que las cabinas no se mueven tanto, pero pues tampoco no falta nuestra querida Doña Gloria. No sé, que estoy montando en Mataculí. Ay, que se pare. Pero yo sé como no, ustedes no son como nuestra queridísima Doña Gloria, no van a hacer absolutamente nada. Nuestro viaje es muy pero muy tranquilo, y pues la verdad es muy seguro llegar hasta la parte alta de el Cerro del Santísimo. Una vez te bajes del teleférico te vas a encontrar con este hermoso árbol, el cual es un árbol artificial, y le dejan unos candados con unos corazones y algunos mensajes. Tú simplemente puedes pedirle a las personas del parque para que te vendan uno de estos candados con estos corazones y dejar tu mensaje allí. Y apenas ingresando, como se dieron cuenta, el trayecto del teleférico es siempre alto, y acá vamos a ver una espectacular panorámica de nuestra queridísima ciudad bonita de Colombia. Así que los voy a dejar con estas imágenes. Recuerda que si te está gustando este tipo de videos, nos puedes regalar un muy buen like, y con eso nos estarías apoyando muchísimo en este proyecto. Y desde acá podemos ver el Santísimo. Es un monumento enorme que tiene más de 35 metros de alto, junto con el pedestal que mide 6 metros, y el mirador que ven en la parte de arriba son más de 40 metros. Así que si quieres ver cómo nos fue en este mirador, tienes que seguir viendo este video. Y acá vamos a poder ver absolutamente todo lo que tiene por ofrecernos el Cerro del Santísimo. Acá a esta derecha son esta tarima para hacer los shows, la fuente en donde se hacen los shows de las 6:30 y las 7:30, y al fondo, como podemos ver, está toda la parte de las comidas, todo lo que tiene por ofrecernos el Cerro del Santísimo. Simplemente vamos a ir hacia la parte de las comidas, vamos a ir hacia el fondo, y allá podemos ver absolutamente todo. Hay muchos tipos de comidas, hay una tienda de souvenirs, hay otro tipo de tiendas de comida santanderiana, estos son souvenirs. Acá sí podemos ver, vamos a ver absolutamente todo lo que tiene. Sí, estos son comidas rápidas y comidas santanderianas. En este tipo de tiendas vamos a ver muchas cosas de joyería hecha a mano,
y vamos, estos son restaurantes de comida y cervecería. Entonces acá no tienes ninguna queja para no venir y comer acá. Y como podemos ver, tenemos absolutamente todo lo que nos puede ofrecer. Este parque es grandísimo, la verdad la plataforma es muy grande. Tiene unos jardines muy bonitos, muy bien arreglados, y sobre todo la vista que tenemos de acá es una vista hermosísima. ¿Mires? Y una vez terminada esta recorrido por las plazas de el magnífico Santísimo, vamos a ver cómo es el cuento de subir por el ascensor para ir al mirador. Simplemente se tienen que ir por la parte de adentro de uno de los costados y allí vamos a tener una taquilla. En la taquilla te van a cobrar 5.000 pesos por persona por el ascenso al mirador. Y una vez arriba vamos a poder disfrutar de todo lo que nos ofrece los paisajes de Santander, en donde podemos ver en esta parte, la parte de atrás podemos ver hacia donde se dirige el páramo de Santurbán y el Picacho en Santander, que es una región muy bonita y que la verdad queremos visitar junto a ustedes, así que coméntenos si quieren que vayamos y te hagamos un video. La verdad es que desde acá vamos a poder ver absolutamente toda la fauna y la flora que nos puede ofrecer el departamento de Santander con sus montañas imponentes. Recuerda que esta es una de las zonas montañosas de Colombia en donde podemos ver paisajes increíbles. Y en todo el frente, donde vamos a ver la estatua del Santísimo, vamos a ver la ciudad de Floridablanca y la ciudad de Bucaramanga, las cuales están muy cerca y son área metropolitana. También vamos a ver todas las instalaciones del Parque Cerro del Santísimo, el cual la verdad son muy imponentes. Al bajarte de la estructura vas a poder ver exactamente todo lo que tiene este parque para ofrecernos, lo cual vemos algo muy bonito, y es que en la parte de al fondo ya empezaron a encender la fuente, la cual hacen un show, ¿se acuerdan? A las 6:15 de la noche. Y bueno, con esta toma tenemos ya nuestro fin del video. Recuerda que si te ha gustado este video, recuerda suscribirte en este canal y regalarnos un muy buen like para que esta información le llegue a más personas. Espero les siga gustando y nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle click acá.